Bien. Estos dos vamos a ver ahora y este más. Dejamos nomás de compartir, no pasa nada. Vamos a ver estos aspectos y vamos a analizar enseguida. ¿Ya? Bien. Ahora sí me ven. No, no sé si hasta acá hay alguna pregunta con todo esto porque voy a borrar. Bien, en este caso vamos a ir analizando lo siguiente. Hemos dicho que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial. Pero además hemos dicho que la intensidad de corriente es 1 sobre R por E, donde 1 sobre R es la pendiente, ¿no es cierto? Así, la pendiente M es 1 sobre R o lo que es lo mismo C. Por lo tanto, tenemos la intensidad de corriente es la conductancia por la diferencia de potencial o voltaje, ¿no? En este caso me he subido al cielo aparentemente, entonces vamos a bajar más, ¿no? La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Y de acá decimos la intensidad de corriente es igual a 1 sobre R, es la recíproca de la resistencia es la constante de proporcionalidad. Entonces hemos dicho la pendiente M es 1 sobre R, que es lo mismo que la conductancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en este caso, ¿qué vamos a tener? I es igual a la conductancia por la diferencia de potencial o voltaje. Estoy escribiendo recto y parece que me estuviera yendo al cielo, ¿no es cierto? Bien, es así entonces como tendríamos, ¿no? Ahora, si graficamos, hemos dicho, en este caso, si graficamos la intensidad de corriente versus la tensión o voltaje, esta intensidad está en amperes, y la tensión por diferencia de potencial, vamos a poner más acá, E está en voltios, ¿cierto? Teóricamente, la gráfica, según esto, tendría que ser así. Es una recta que empieza en el origen y va a ser así, ¿no es cierto? Claro, todo depende de la pendiente de esta conductancia o la recíproca de la resistencia. Si, vean por favor, si la resistencia es elevada, la conductancia va a ser baja, entonces esto va a ser más plana, ¿no es cierto? Cuanto menor es la resistencia, mayor es la conductancia, entonces va a ser más pronunciada. Teóricamente es así. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos, vamos aumentando el voltaje, aumenta la intensidad de corriente, eso es cierto. Pero si aumentamos muchísimo el voltaje, la intensidad de corriente no puede aumentar hasta el infinito. Entonces, en la práctica, esa curva se da en realidad así. Esa curva básicamente se da algo así. ¿Ya? No es así, sino en la práctica se ha visto que es aquel. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué significa más propiamente? Por favor, acá, al principio no había, acá hay una pequeña intensidad de corriente hasta acá. Esta pequeña corriente se llama lo siguiente, pero antes voy a hacer inclusive, ya, trazamos así una recta y estoy haciendo así, y vamos a extrapolar. Voy a llamar acá U. Acá. Antes de U, acá hay una corriente residual
o corriente de difusión. Por supuesto está en amperes, ¿no es cierto? Está en amperes. Es una pequeña cantidad, pero existe, ¿sí? Luego, a medida que voy aumentando el voltaje, poco a poco va aumentando la intensidad, después bruscamente sube, hasta llegar a un máximo básicamente, y se hace prácticamente constante, se hace constantes. Acá tenemos la corriente límite o corriente máxima. ¿Por qué es esto? Hemos dicho la corriente para nosotros es el flujo de electrones, ¿no es cierto? Y al ser el flujo de electrones, es la velocidad de los electrones, aunque es muy elevada, pero aunque aumente hasta el infinito, si aumento mucho el voltaje, la corriente tiene un límite porque es la velocidad de los iones, ¿no es cierto? Sí, entonces por eso se tiene un límite. Eso es lo que sucede. Y vamos a ver con esta U enseguida a qué se refiere. Pero de hecho, por favor, una tarea que no es para entregar, sino voy a preguntar la siguiente clase, al azar inclusive, ya, ¿qué es la corriente residual o corriente de difusión? ¿Cómo se da y por qué? ¿Y qué es la corriente límite o corriente máxima? Que es lo mismo, ¿no? Algunos trabajan con un solo nombre, algunos textos, por eso estamos dando los dos para que busquen, ¿ya? Entonces, eso quiero que vean, ¿sí? Está relacionado con la ley de Ohm. Ahora, vean, por favor, ¿qué pasa si trabajo con un voltaje, una diferencia de potencial muy pequeña? ¿Es cierto? Sí, en este caso, supongamos que trabajo hasta acá con este voltaje. Prácticamente no va a haber intensidad de corriente, no va a haber proceso electroquímico. Si llego acá, recién empieza a crecer un poco más, ¿no es cierto? Cuando vengo más acá, ya la intensidad, claro, para esta intensidad, este voltaje es sub 1, llego hasta acá y voy a tener una intensidad de corriente I sub 1. Digamos que llego hasta acá, es sub 2, vengo, ¿no es cierto? Así, hasta acá, ya la intensidad de corriente es mucho mayor. Hay mayor flujo de electrones, ¿sí o no? Hasta llegar a un máximo, ¿sí? Entonces, si esta recta extrapolamos y llegamos hasta acá, es una U, que esto me indica que el voltaje o la diferencia de potencial que aplico tiene que ser mayor que este para que se desarrolle el proceso electrolítico. Ya es muy importante eso. Ahora bien, también esa U se puede calcular de alguna manera, por ejemplo, si nosotros estamos alimentando un voltaje a la celda, ¿no es cierto? Una diferencia de potencial a la celda. Supongamos que alimentamos 9 voltios. En la celda se están desarrollando procesos electrolíticos, procesos, en este caso, no espontáneos, redoxíonos se están desarrollando. Bien, en este caso. De afuera alimentamos un voltaje, hacia adentro, dentro de la celda se están desarrollando los procesos. Pero pueden generarse gases, y si se generan gases y rodean totalmente al electrodo, entonces ya no van a ser electrodos metálicos o de grafito, sino van a ser electrodos gaseosos, ¿no es cierto? Y los gases, al no conducir la electricidad, entonces disminuye la conductancia, básicamente. Y eso es la polarización. Pero además también, a veces nosotros alimentamos un potencial a la celda y en ella se desarrollan procesos espontáneos, pero a veces también se generan algunos procesos espontáneos los cuales generan una fuerza electromotriz de adentro hacia afuera. Y esa fuerza electromotriz trabaja contra el voltaje aplicado de afuera hacia adentro y se va a llamar fuerza contraelectromotriz. Entonces, para que los procesos redox se sigan desarrollando los que queremos, mi diferencia de potencial o voltaje tiene que ser mayor a esa fuerza
electromotriz o más propiamente fuerza contra electromotriz. ¿Ya? Es eso. Y volvemos a compartir la pantalla para que veamos todo lo que hemos dicho. Repito, acá en esta práctica 1, la parte más importante es la parte de fundamentación teórica, ¿no? Tenemos 31 estudiantes. No está mal, pero tampoco está nada bien porque definitivamente son muchos más en laboratorio. Y les pedí a los que están en teoría que también preferentemente entren también a la clase de hoy, porque estos aspectos son muy importantes, ¿no es cierto? Alguien que esté presente y que solo esté en teoría. Buenas tardes, ingeniero. Yo solamente Doña tengo una Alison, pregunta. sí, sí, me alegra mucho que esté. Son cosas muy interesantes, ¿no? Que no vamos a volver a ver así. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Quién da más? ¿Alguien más que solo esté llevando teoría? Nadie más, bien. Doña Alison Alejandra nada más, ¿sí? Y ya. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver, doña Alison. ¿Por qué está con la mitad de su... O sea, solo está su foto con la mitad de una persona, de su hijita, su hermanita, ¿no? Su mamá, de ella. En su foto está doña Alison así, pero bueno, cuando sea grande seguro voy a entender. Bien, entonces, vemos así, ¿ya? Volvemos, vamos a compartir pantalla. Bien. Y hemos visto todo esto. Ahora vemos, la intensidad de corriente en los electrolitos es proporcional, si quieren, es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada a los electrodos. Depende de su separación y del área que presentan, además de la naturaleza y concentración de la solución. Esto vamos a volver a aclarar enseguida. ¿Ya? Bien. Para que la electrólisis se lleve a cabo, es necesario aplicar una diferencia de potencial mínima a los electrodos, puesto que entre electrodos y disolución se presenta una diferencia de potencial que se opone a que la electrólisis se realice, ¿no? Esa es la fuerza contraelectromotriz de la que hemos hablado. Por otra parte, las reacciones son reversibles y si se forman gases, aislarán al electrodo, no de la solución. Es una polarización. Así, directamente. Finalmente, de las consideraciones anteriores se deduce que además de la conductividad y de las reacciones redox, se debe considerar otros aspectos como ser la polarización, la fuerza contraelectromotriz, los potenciales de oxidación o potenciales de electrodo, ¿ya? Esto vamos a ver muy detalladamente, pero mucho más adelante, ¿sí? En teoría. Listo, es eso. Lo único que nos falta es aclarar este punto, por favor, y vamos a ver ahora. ¿Sí? Claro, con esto, ¿no? Podemos borrar todo esto. Como la inversa o la recíproca de la resistencia es la pendiente, entonces, lógicamente juega un papel muy importante la resistencia R, que está en ohmios, ¿no es cierto? La resistencia. Esto es la resistividad o resistencia específica, ¿no? Resistividad o resistencia específica está en ohmio centímetro. Luego, L, si fuera un cable, supongamos que tengo, este es mi cable, ¿sí? Es el cable que ustedes están viendo así. Es la longitud del conductor, ¿no es cierto? Si es un conductor metálico, ¿sí? Es así y va a estar en centímetros. Y A es el área, ya en centímetros cuadrados. Es así. Esa área, si es un conductor metálico o sólido, es la sección transversal, es esto. Si nosotros cortamos así, vemos un círculo, ustedes ven un círculo, ¿sí o no? Entonces,
Ese es el R, ¿ya? ¿Ya? Y esta resistencia, ¿a qué es igual? Rho por L sobre A. No se olviden que cuanto mayor la resistencia, menor va a ser la intensidad de corriente, ¿no? Es así. Ahora, ¿qué pasa con el electrolito? Cuando se tiene un electrolito, entonces seguimos con esta fórmula. Esta resistividad o resistencia específica en ohmio centímetro es la resistividad, esta vez no del cable, sino es de la solución del electrolito, ¿sí o no? Directamente. No estoy compartiendo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué está pasando, por qué estamos así. Ya, prefiero ahora así. Bien, entonces, esta es la resistividad o resistencia específica del electrolito. Esta L es la distancia entre electrodos, ¿sí o no? Es la distancia entre electrodos. Y esta A es la superficie o área útil, ¿ya? Es la superficie o el área útil. ¿Qué significa que sea el área útil? Es el área sumergida. Superficie o área útil, ¿no? Y está en centímetros cuadrados. Pues eso. ¿El área sumergida de quiénes? De los electrodos. Área sumergida de los electrodos. Ahora, los electrodos tienen diferentes formas. Pueden ser unas láminas, placas, pero pueden ser igualito que esto. Es en realidad un cilindro de grafito. Pero puede ser en este caso como el CAT, vamos a trabajar en electrólisis con cátodo de mercurio. En este caso, el mercurio está en estado líquido. ¿Sí? Pero también puede haber bloques, como un pilar, digamos que está en una de nuestras aulas, sí, más o menos de unos, qué sé yo, 80 centímetros de lado, puede ser cuadrado, es un pilar. Así también son algunos electrodos a nivel industrial. Depende de eso. Entonces, vean por favor acá. A mayor resistividad, mayor resistencia. A mayor distancia entre los dos, mayor resistencia. Por el contrario, a mayor área útil, menor resistencia. Y la resistencia incluye acá, ya hemos dicho, a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Pues estos aspectos también se deben tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Uy, ya solo son 33 personas que se han enlazado. Bueno, vamos a tener que volver a hacer esto, ver quiénes están. Sí, acá. Bien. Listo, vamos a volver a compartir y volvemos a lo nuestro. Materiales, ¿no? En la parte experimental, ¿qué cosas utilizamos? Un tubo de vidrio en luz, que lo vamos a ver enseguida, 2 electrodos de grafito, fuente nomás de corriente continua, tapón de goma con orificio, no es necesario, cables con... Genial. Sí, dígame. Tengo una duda. Dijo, a mayor área, menor es la resistencia, ¿no ve? Pero claro, ahorita vamos a ver, estamos dejando de compartir. Sí, dije eso, vuelvo a repetir. Bien. Esto está pues acá, ¿no es cierto? Esta es la resistencia específica, a mayor resistividad, mayor resistencia. A mayor distancia entre los dos, mayor resistencia. A mayor área o superficie, como está abajo, menor resistencia, es lo que dije, ¿sí o no? Y si es menor la resistencia, mayor va a ser la intensidad de corriente. ¿Está bien? Eso he dicho, ¿no es cierto? ¿Esa era su pregunta? Está bien. Gracias. Provecho, bien. Eso es lo que dije y vuelvo a repetir. Bien. Entonces estamos volviendo a compartir. Repito,
Estos materiales y reactivos que vamos a utilizar, por supuesto, es cuando se hace físicamente. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ya? ¿Sí? Y les voy a mostrar en video. Luego, en reactivos necesitamos una solución diluida de ácido clorhídrico. Más o menos trabajamos con unos 500 ml de ácido clorhídrico, ¿sí? Con una pureza del 10%. Es bastante diluido, al 10%. Y vamos a utilizar diferentes indicadores, pero indicadores de color. Por ejemplo, no me conviene la fenolftaleína. Podemos trabajar con ya sea rojo de metilo, azul de metileno, verde de malaquita, qué sé yo, naranja de metilo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y van a ver por qué. En el procedimiento, armamos este circuito. Este es el tubo en U. Este es el tubo en U. ¿Sí? Vamos a verter la solución de ácido clorhídrico diluido casi hasta llenar el tubo en U. Y el tubo en U está abierto por ambas ramas. Más o menos vamos a dejar una pulgada, más o menos entre una pulgada es 2,54 centímetros, 2 centímetros y medio y un poquito más o menos, ¿no? Dejamos libre. ¿Y qué vamos a hacer? Acá dice, ¿no? Verter la solución de ácido clorhídrico en el tubo, perfecto. Luego disponer unas gotas del indicador acá, en este caso, en el polo positivo, en el ánodo. Pero nosotros vamos a poner unas 3 gotas, no solamente en el compartimiento anódico, donde está el polo positivo, sino también en el otro. ¿Sí? Entonces, a efectos de la electrólisis que se va a dar, vamos a ver ahora, ¿no? Como mi solución es de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se disocia, se descompone en iones hidrógeno o hidrogeniones, ¿no es cierto? Este ácido clorhídrico se disocia en hidrogeniones y iones cloruro. Estos van hacia el cátodo. En el cátodo, que es el polo negativo, sabemos que es la reducción, ¿no es cierto? Los hidrogeniones ganan electrones generándose hidrógeno gaseoso. Pero como tengo así dos hidrógenos, dos cargas positivas y dos negativas, ¿no es cierto? Tendríamos así, en este caso. Entonces se está dando una reducción de los hidrogeniones a hidrógeno gaseoso, eso es lo que se va a generar, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, en este caso, en el ánodo, el polo positivo, el ion cloruro se oxida a cloro gaseoso, dejando electrones. Tengo dos cloros, dos cloros. Dos cloros, dos cargas. ¿Alguien está perjudicando con su micrófono nuevamente? Por favor, no hagan eso. ¿Ya? Bien. ¿Alguien está haciendo llorar a su guagua? Doña Adriana Pérez. ¿Qué le ha hecho a su guagua? Bien. Porque su marido no creo que... Yo no tengo bebés chiquitos, Inge. ¿Puro grandes? No, una hijita tengo y es grande y ya no llora. Ah, ya. O a su marido le está haciendo chillar así. No, así ni está en casa. Entonces, se genera en el cátodo hidrógeno gaseoso y en el ánodo cloro gaseoso. Básicamente se genera así. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? El cloro gaseoso, el cloro en sí, es de naturaleza muy oxidante. Por eso es que utilizamos, en este caso, los indicadores de color, porque va a decolorar cualquier indicador de ellos. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso es un estudio cualitativo de la electrólisis, ¿no es cierto? Volviendo a compartir. En la rama de la derecha, en el cátodo se va a generar hidrógeno. Acá a esta H le falta el subíndice 2, ¿no? Y acá en la izquierda se genera cloro, también le falta el subíndice 2. Hidrógeno 2 es molecular y el cloro también. Acá es donde se genera cloro y va a decolorar totalmente el indicador. Nosotros vamos a poner no solamente 3 gotas de un indicador en el compartimiento anódico, sino también en el catódico.
Vamos a ver que acá en el compartimiento anódico, donde se genera cloro, se decolora todo y acá no decolora nada. Entonces, después de que ha decolorado todo, paramos, o sea, no, estamos aplicando una fuerza, en este caso, una diferencia de potencial o voltaje acá, ¿sí? Directamente, generalmente 9 voltios puede ser, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las polaridades, ¿no? A la fuente de corriente continua, este polo ahora conectamos al polo positivo y este al negativo. Y volvemos a encender, este es mi interruptor, ¿no es cierto? Esta vez se va a generar acá cloro y acá hidrógeno. Entonces, como se ha generado cloro acá y ha quedado, ¿no es cierto?, una parte de la solución coloreada por el indicador, se va a decolorar esta vez acá. Entonces, con eso se quiere demostrar que el cloro es de naturaleza muy, muy oxidante, ¿ya? Y acá algo que es muy importante, que algún rato les voy a pedir un trabajo sobre propiedades coligativas, ¿ya? El cloro es de naturaleza tan oxidante que oxida muchas cosas. Por ejemplo, si se fijan, no sé si conocen hilo. Y en Hilo, Perú, aparentemente nos ha regalado una franjita en la playa del mar, ¿no es cierto? Cerca a la playa hay una estructura que parece una torrecita así con 2 alas, ¿no? Sí, se puede trepar inclusive. Es una torre no muy alta, ya no me acuerdo de cuántos metros, pero hicieron de fierro. Y cerca al mar, no sé, será pues, a unos 50 metros del mar, no sé. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? El mar se caracteriza por ser, ¿qué tipo de agua? Salada. Salada, es un agua muy salina y tiene varias sales, ¿no? Una de las sales que más tiene puede ser cloro de magnesio, hay cloro de sodio y demás. Claro, y por el constante oleaje también hay evaporación. Y por el viento se lo lleva, ¿no? Gases que tienen cloro. ¿Y qué pasa? Llegaron a esa estructura, pucha, y estaba muy oxidada. Hay una corrosión, ¿no es cierto? Porque el cloro es de naturaleza muy oxidante, muy corrosiva. Ahora bien, también sucede en los países donde hay mucha nieve, ¿sí? Donde hace mucho frío. En invierno hace mucho frío. Si cae nieve, ¿qué va a pasar si la temperatura baja, por decir algo, a 5 grados bajo cero o 10 bajo cero? ¿Qué va a pasar con la nieve? ¿En qué estado va a estar? No escucho. ¿En qué estado va a estar? ¿Qué va a pasar con la nieve? Si baja mucho la temperatura. Va a estar en estado sólido, va a ser hielo, ¿sí o no? Se va a solidificar. Va a ser hielo, y en este caso, ¿qué va a pasar? Tanto los carros como las personas se van a resbalar muy fácilmente, y eso ocurre. Entonces, sí, los camiones con pala, qué sé yo, tipo tractores, que limpian la nieve, difícilmente van a poder escarbar porque ha solidificado mucho. Entonces, ¿qué se hace cuando está nevando? Le echan sal. Hay vehículos que le echan mucha sal, exacto, le echan sal común. Entonces, sí, en ese caso, le echan sal. Y por propiedades coligativas, sabemos muy bien que si le introducimos a mayor cantidad de soluto que pongamos, ¿sí?, más va a ser la disminución del punto de solidificación o de congelación. Sí. Entonces, baja, ¿no?, el punto de solidificación. Entonces, la nieve ya no va a solidificar a 0 grados centígrados, sino a menor temperatura, depende de la cantidad de sal. Pero como la sal es muy corrosiva, los carros al pasar, la plancha, la parte de abajo, les llega la sal y se van a
se va a carcomer, va a haber una corrosión, una oxidación. Entonces, mínimo tienen que ponerle una pintura, es anticorrosiva, pero algunos se llaman antirruido, ¿no? Es eso, es lo que tienen que hacer. Y eso es para nosotros lo que vamos a ver, la naturaleza del cloro. Es lo que vamos a ver. Después tenemos las conclusiones, desarrollar una descripción de la práctica y sacar las conclusiones respectivas, determinar posibles causas de error. Este cuestionario tiene que estar en el informe que vamos a ver, ¿no? Todo esto lo que estamos haciendo es para parte física, que vamos a procurar hacer puede ser en mi casa, en un laboratorio, con algunas personas, ¿ya? Con mis hijas, por ejemplo. Y el cuestionario, escribir las semireacciones que se desarrollan en el ánodo y en el cátodo respectivamente. Ya están, ya hemos visto. Indicar mediante un gráfico el desplazamiento de los electrones. También hemos visto hoy día. Luego, escribir la reacción total del sistema. Hay dos reacciones totales del sistema. Una es la reacción iónica total y otra es la reacción total o reacción bruta. Esas dos me gustaría que escriban. Luego, la pregunta 4. Si en lugar de o en vez de utilizar como electrolito una solución de ácido clorhídrico, utilizamos otra solución, en este caso de cloruro cúprico, explicar todos los efectos que se producirían, todo lo que hemos visto, ¿sí? Y además responder las 3 preguntas anteriores en el caso de utilizar, repito, una solución de cloruro cúprico y no de ácido clorhídrico. Ahora, cuando hagan su informe, no tienen que mandar, por supuesto, con la bibliografía utilizada y no en este caso una copia de acá, ¿ya? Les explico. Algunos agarran, hacen su informe y copian igualito, que es como si hubieran utilizado estos libros. Una tristeza, ¿por qué? Aunque, por ejemplo, este Tratado General de Química Física de Díaz Peña Montaner está en el tomo 6, les dije, ¿no? En la biblioteca hay, y es muy bonito, está bien, se podrían utilizar. Pero este, por ejemplo, dice Quimia y Laboratorium y Corlato de Kovács Joseph. Este es un libro que solo lo tengo yo y está en otro idioma. Está en el idioma en el que yo he estudiado en la universidad. ¿Alguien sabe? Bueno, algunas personas que me conocen saben dónde he estudiado toda la universidad yo. No saben, ¿no? Tuve la suerte de ganar una beca y estudié toda la universidad en Hungría, en Europa. Estuve, por supuesto, 1 año haciendo el idioma, luego 5 años y medio la universidad con mi tesis y después la maestría. Todo era totalmente pagado, o sea, era beca completa, ¿no? Completísima, todo incluía no solamente la universidad, hasta salir ingeniero, soy ingeniero metalúrgico, sino también la maestría era obligatoria, ¿no? Pero eso también estaba dentro de la beca. O sea, he estado 9 años en Hungría, ¿no? 1 año en idioma, luego la universidad, además mi maestría, pero había que hacer inmediatamente, no hay tiempo que hacer, y después trabajé 2 años, estuve 9 años en total. Entonces, por supuesto, al haber estudiado en una universidad de idioma extranjero, de húngaro, yo hablo perfectamente el húngaro, ¿no? Y este librito era de ahí, o sea, tengo un par de libros todavía. Nadie va a utilizar esto, ¿no? Tienen que poner, y también tienen que poner la webgrafía, ¿no es cierto? Hay hartísimo en internet lo que han usado, pero tiene que ser concreto, pues, porque algunos le ponen, qué sé yo, wikipedia.com, nada que ver, ¿no? O le ponen rinconelvago.com. Claro, en rinconelvago.com hay miles de cosas que se pueden sacar, es totalmente cierto, pero ¿cuál es el problema? Que si entran a rinconelvago.com, no vemos nada, o sea, solamente van a ver en este caso, o sea, no vería nada, sino tiene que ser específicamente qué página han utilizado, ¿no? Para que el docente vea. Listo,
eso es todo para, en mi caso. Si tienen alguna pregunta, alguien quiere complementar algo, completar. De esto no hay que presentar nada todavía porque recién vamos a ver, vamos a volver a hacer, es como una clase previa nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere complementar algo? ¿Nadie nada? Vamos a dejar de compartir entonces. Sí, y vamos a volver a ver nuestra galería. Las personas participantes acá. Vamos a hacer una breve fotito. Bien, vamos a volver a compartir para que se reconozcan quienes estaban en clases. Cada uno tiene que verse si estaba o no en clases. Sí, espero que se reconozcan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ven la foto? Sí, Y se reconocen quienes están participando. ¿Hay alguien que no esté? Inge, Sí. me acabo de conectar de nuevo, si ha salido mi